La definición literal de un ultramaratón es cualquier carrera arriba de los 42 kilómetros. Está muy claro que se ha dado mucho el tema de running en los últimos años y conforme va pasando el tiempo, yo personalmente he visto cómo ha crecido esta cultura del running, especialmente más como en maratones y medios maratones. Pero yo les voy a hablar el día de hoy de lo que son los ultramaratones. Ahora, ¿cómo entrar a un ultramaratón? Es tan fácil como empezar corriendo en las montañas. Es igual de fácil como registrarte en una carrera. Son normalmente carreras en terrenos montañosos, porque básicamente si quieres meterte a una carrera, es tan fácil como meterte a la página web de los organizadores, como por ejemplo UTMB Series, este es en Reino Unido, pero este es GB Ultra, y otro más que es el de X Ultra. Obviamente va a depender del lugar en donde tú estés. Yo vengo de México y nada más he visto que han hecho carreras con X Ultra. Es la que más conozco porque yo vivo en el Reino Unido. Es tan fácil como registrarte en un maratón o un medio maratón. Desde mi experiencia considero que el correr en las montañas es muchísimo más difícil y muchísimo más complicado, por lo que si te reta más, te motiva más a la hora de estar como en ese dolor. Entonces pues personalmente por eso yo lo disfruto más y me gusta muchísimo más hacer este tema del trail running. Ahora, ya si te llegas a registrar en una carrera, ¿cómo puedo empezar a prepararme para una carrera, ¿no? Ya sea desde el tema de la nutrición, el descanso, los tipos de ejercicios, etc. Bueno, ahora te registras y ya no sabes qué hacer, o sea, estás bien motivado y dices, no, ya voy a empezar a correr todos los días de que 100 kilómetros. No, esa no es la realidad de todo. La realidad es que hay muchas maneras de entrenar, también depende de cuánto tiempo llevas entrenando, qué tipo de deporte hacías antes. Hay muchísimas variables para saber en dónde debes de entrenar. Pero bueno, lo principal o lo más común es que debes de entrenar la velocidad, que es básicamente tu capacidad aeróbica. Y lo segundo que yo te recomendaría, que yo nunca hice al principio, fue correr en la montaña. O sea, ahí veías al Joshua corriendo un medio maratón y después de eso se metió a un ultramaratón. Lo chistoso de esto fue que nunca fue como que me llamara tanto entrenar en las montañas, y literalmente nada más me iba y corría de que alrededor de la ciudad, pero simplemente era lo único que hacía y no entrenaba en montañas. Y pues básicamente cuando llegué a la hora de la carrera, pues obviamente cuando iba en las subidas, pues era lo que más me costó durante la carrera. Así que cosas o tips principales para los que están empezando a entrenar para un ultramaratón que es en montañas, yo les diría que se enfoquen primero en su capacidad aeróbica y entrenar en la montaña, que hagan intervalos en las montañas y ya después carreras más largas. Pero bueno, eso ya será otro tema para después. Ahora, ¿por qué deberías de correr un ultramaratón? O sea, yo me pregunto desde mi perspectiva por qué yo debería de correr un ultramaratón, y la realidad es que no deberías de hacerlo. Como por qué te gustaría sufrir por horas, sentirte de la fregada, sentirte deshidratado, sentirte que tienes hambre y que no puedes hacer nada y que lo único que tienes que hacer es seguir corriendo como por otras 2 horas para llegar y comerte una pinche sandía y luego seguir, órale, vámonos. ¿Por qué tú deberías de meterte a correr en ultramaratones? Bueno, te lo voy a explicar. Número 1 es porque estás rodeado de la naturaleza. Simplemente el hecho de estar rodeado de árboles, respirar el aire fresco, que te pegue el sol o que te pegue la lluvia, etcétera, es parte de trail running básicamente. No hay nada más gratificante que estar corriendo en la naturaleza. Eso es número 1. Número 2, que mientras estás corriendo en la naturaleza, obviamente te ayuda a mejorar tu estado de ánimo, te ayuda a sentirte muchísimo mejor. Y ahora, si estás corriendo con gente, pues obviamente eso te ayuda a socializar muchísimo más. Número 3 es que te retas a ti mismo. Es bien importante que en esta vida nos estemos retando constantemente, es porque puedo decir que tenemos una vida bastante sedentaria en general, y conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que simplemente la actividad física de las personas va decayendo poco a poco, y es bien importante mantenerte activo. Ahora, que a lo mejor el ultra running sí causa mucho estrés, etcétera, ese ya será otro tema, pero simplemente es divertido. Otra de las razones por las cuales deberías de empezar a hacer ultra running es porque simplemente tu actividad física incrementa en tu vida. El hecho de que tengas metas, físicas principalmente, te ayuda a motivarte más, estás más activo pensando en la meta. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita les voy a decir, yo estoy entrenando para una carrera de 100 kilómetros, y en esa carrera de 100 kilómetros pues como todos los días me tengo que levantar a hacer algún tipo de ejercicio, ya sea de que elasticidad, flexibilidad, movilidad, etc, ¿saben? O sea, hay muchas maneras de atacar ese lugar, pero bueno, a lo que voy básicamente es que
Te ayuda a tener metas a largo plazo. Otra de las razones por las cuales deberías de meterte a trail running es que tu actividad física incrementa por mucho. A la hora de tú estar entrenando para una meta que básicamente sea una carrera, ya sea un maratón, pero yo estoy hablando ahorita de los ultramaratones, pues obviamente te motivas más y te empujas más para estar físicamente más activo en general, porque la realidad de todo es que conforme pasa el tiempo y vamos envejeciendo, pues vemos cómo la actividad física se va deteriorando y pues al final de cuentas es bien importante seguir muy activos, porque si lo que queremos es cargar a nuestros bisnietos cuando tengamos 80, 90 años, pues al final lo que necesitamos es tener actividad física y fuerza. Y por último les voy a explicar cómo yo entré al tema de ultra running, de cómo empecé haciendo un medio maratón y de cómo terminé haciendo un ultramaratón de 50 kilómetros. Yo empecé porque en uno de mis trabajos mi jefe de ese momento me dijo de que, oye, ¿quieres correr el medio maratón? La verdad es que yo hace mucho corrí el medio maratón y estuvo bien chido. Y pues dije, pues sí, ¿no? Y pues luego dije de que, le pregunté, oye, ¿pero cuántos kilómetros son? Y me dijo, no, pues son 21. Y ya dije, bueno, pues 21 suena fácil, ¿no? O sea, pues si yo he corrido 5 es básicamente 4 veces lo que he corrido, ¿no? Y creo que en su momento lo máximo que había corrido probablemente habían sido como 5 kilómetros seguidos, así que no había parado. Y después de eso empecé a entrenar, pero no sabía cómo entrenar, simplemente yo salía y entrenaba y corría y corría y corría y corría y corría. Y era lo único que hacía. Pero una vez por chistoso dije, ¿sabes qué? Son 21 kilómetros, no creo que sea tan difícil. Ese mismo día salí a correr 21 kilómetros, que fue uno de los peores errores que he hecho en toda mi vida. Porque después de eso terminé muy lastimado, empecé a tener problemas en las rodillas. Tuve IT band syndrome, que eso lo tuve cargando durante muchísimo tiempo. Incluso cuando estaba corriendo mi ultramaratón, lo seguía teniendo hasta ahorita. Siento que me voy recuperando de todo eso, pero simplemente fueron por las técnicas tan malas que tuve al principio. Después de que corrí mi medio maratón, lo corrí súper lastimado y luego me sentí tan triste y tan mal porque al final, cuando terminé la carrera, sentí que pude haber dado más, pude haber terminado la carrera muchísimo más rápido, pero simplemente mi cuerpo no daba, tenía calambres a cada rato, me tenía que parar, empezaba a caminar más ya los últimos 3 kilómetros y después dije, el siguiente año voy a correr un maratón completo. Después de eso empecé a investigar más de cómo entrenar, las cosas que debía hacer, y me encontré con un video de Sally McRae. Sally McRae es una ultracorredora que es de mis corredores favoritas y la neta disfruto mucho ver de sus documentales. A mí me encanta, una de las cosas que más me encanta es ver documentales de ultra running y cosas así. Neta, para mí son las cosas que yo veo cuando estoy de que en mi tiempo libre. Vi uno de sus videos, uno de sus documentales, que era corriendo 240 millas, que deben de ser como 400 kilómetros, y quedé tan impactado, me quedé tan impresionado por lo fuerte que es el cuerpo humano, que dije, oye, me gusta mucho esto. Entonces empecé a investigar un poco más y pum, di con el ultra de 50 kilómetros en el lago Ness. Para los que no saben cuál es el lago Ness, bueno, si ubican el monstruo del lago Ness, pues básicamente corrí a un ladito de ahí. Que la neta estuvo súper divertido, me la pasé bien chido mientras iba corriendo. Fue una experiencia súper loca. Cuando iba en el kilómetro 17 me empezó a doler horrible la rodilla. Yo decía que yo creo que voy a dejarlo aquí, ya no aguantaba, estaba llorando, casi quería salirme. Y bueno, pues dije, bueno, ¿qué es lo que hago? Y seguí. Llega un momento en las carreras en las que empiezas a meterte mucho en el tema con el dolor, porque la verdad es que son cosas bien dolorosas. O sea, el hecho de que tú te vayas a correr más de 10 kilómetros ya es algo bien doloroso. Ahora imagínate de que multiplicarlo por 5. Entonces, pues la verdad es que fue una experiencia bien padre, bien dolorosa, pero fíjense que ese fue uno de los momentos donde me encontré a mí mismo en su máximo potencial. O sea, les puedo decir que en ese ultra mi cuerpo y mi mente y todo se enfocó en literalmente terminar la carrera, y por eso es que disfruto yo tanto esta experiencia, porque simplemente saca lo mejor de mí, saca algo que tengo dentro de mí y siempre he sentido que lo he tenido dentro de mí. O sea, es como esa energía que no puedo sacar en otro lado, pues básicamente lo saco en las montañas. Y bueno, después de eso dije, bueno, ya corrí 50 kilómetros, ¿qué sigue? Básicamente, y te lo aseguro bien cañón, que si empiezas con una carrera de 5 kilómetros te vas a querer meter a un medio maratón, de un medio maratón te vas a querer meter a un maratón, y
Si no es de que quieres mejorar tus... Estoy muy motivado con el tema de YouTube, entonces quiero ver si me puedo meter más en el tema de hacer videos más largos para explicar más cosas, cómo ha sido mi proceso, las cosas que estoy aprendiendo también en el college, así que esperen también videos en inglés porque simplemente como estoy el tema de salud y fisioterapia, pues obviamente lo que quiero hacer es meterme más en mi papel, que es básicamente hablar en inglés. Quiero quitarme un poco más la pena también de hablar en la cámara, entonces para eso es este video, para que me conozcan más. Y bueno, voy a estar intentando subir un video cada 2 semanas o cada semana. Se los agradezco mucho, los quiero mucho, les mando un abrazo y no se olviden de comentar. Muchísimas gracias, están mis redes sociales ahí, nos vemos pronto.